qué objetivos nos pusimos en el año y cómo nos fue, en qué avanzamos, en qué áreas. Seguramente está bueno siempre ponerse muchos objetivos en la vida, en todas las índoles, no solamente los espirituales, y ver después a fin de año cómo nos fue. Del pasado nosotros tenemos que sacar conclusiones, ¿no? Cuando hacemos en diciembre un balance, nos trae experiencias, pueden ser buenas, malas, pero justamente puede ser un gran maestro el pasado. Pero hay una frase que es linda, que el pasado sea tu maestro y no tu prisión. Por eso es muy importante eh, vivir, sacar experiencias del pasado, las cosas que me fueron bien, en qué me equivoqué, para que sea un maestro y para tomar después mejores decisiones, para aprender justamente eso. Y el futuro nos puede estimular para el presente, ¿no? Con objetivos, con metas, con propósitos, para poder cambiar nuestro presente con hábitos piadosos, ¿sí? Con hábitos buenos. Por eso es importante lo que vos crees, porque lo que vos crees define tu vida, ¿no? Es importante este concepto. Lo que vos crees define tu vida. Yo le decía algunas palabras que en esta mañana cada uno tiene que tener: disposición, decisión y determinación. Si uno quiere cambiar, necesita eso. Uno quiere mejorar este año, necesita eso: decisión, disposición y determinación. Siempre el futuro no lo consideramos, muchas veces nos pasa eso, no sé, hablo por ahí en general, muchas veces nos pasa eso. Yo voy a la iglesia de chiquito y nunca había leído la Biblia en todo el año. O sea, y hasta que un momento aprendí este tema y dije, no puede ser otro año más que no lea la Biblia. Nunca en mi vida he leído la Biblia. Entonces, varios años, ya hace no sé si 8, nos tomamos el hábito piadoso, el hábito bueno, de que ya es una rutina. Todos los años llega diciembre y hemos terminado de leer la Biblia anualmente. Ya lo hacemos, es un hábito que se incorporó a nuestra vida y así podemos seguir agregando hábitos. Por eso el futuro, cuando no lo consideramos, es un problema para nosotros. No pensamos en el futuro y no lo planeamos. El Salmo 119, versículo 56, dice algo maravilloso. Si quieren se los leo, dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Me fue bien porque guardé tus mandamientos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos, ¿sí? Y bueno, muchas veces somos impulsados por deseos, ¿sí? Nosotros a veces los deseos en la vida son muy importantes. Hay que ver si esos deseos se ajustan a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso hay que pasarlo por el tamiz de la palabra. Porque los deseos te llevan a tomar decisiones y las decisiones te llevan a tomar dirección y esa dirección te lleva a un destino, ¿no? Nosotros vamos, por eso es importante, tiene relación con los objetivos que nosotros nos trazamos. Es importante que esos deseos estén sujetos a la palabra de Dios, ¿no? Por eso estamos hablando de decisión, estamos hablando de dirección y de destino. Y por eso es importante la disposición de tu corazón, la decisión que vas a tomar y que tengas determinación. Si no, no vas a lograr nada, no vas a llegar a una meta. Pero lo importante es meterse muchas metas o muchos objetivos y al fin de año seguramente no vas a llegar a cumplir con todos los objetivos. Pero seguramente de 10 objetivos que te pongas en tu vida, consigas 3, 2 o uno. Siempre el saldo va a ser positivo. Si planificás, te proyectás y esos objetivos los planificás en un papel, escribí en el estudio: quiero terminar un secundario, quiero hacer un terciario, quiero este año sí leer toda la Biblia, quiero estudiar en el PFBIN, creo que está todavía, nosotros ya estudiamos varios años, o hacer lo que sea, cualquier cosa que uno se ponga como objetivo, una meta, y ese papel uno lo plasma, lo planifica, en este caso yo siempre lo hago con mi señora, planificamos y oramos por esos motivos, ¿no? Oramos específicamente por esos motivos delante del Señor. En algún momento eh, a veces son respuestas inmediatas, a veces es un esperar y a veces se da en el transcurso del tiempo. Bueno, los deseos controlan la vida y generan conducta y hay consecuencias. Bueno, por eso pregunto, ¿cuáles son
nuestros objetivos para este 2026 que está ahí recién iniciado, ¿no? Hoy es 25 de enero. Tenemos objetivos y yo te voy a tirar algunas generales. Seguramente tenemos que tener objetivos espirituales, tenemos que tener objetivos en lo laboral, tenemos que tener objetivos en lo familiar, tenemos que tener objetivos en lo personal, ¿no? En lo personal, ¿no? ¿Quién no quiere estar más sano acá? Todos queremos estar más sanos, alimentarnos mejor, comer mejor, hacer ejercicio. ¿Cuánto nos cuesta? A mí me cuesta un montón. Yo que tengo que bajar peso, estoy gordito, que me da el tema de la diabetes, que tengo mi mamá diabética, me cuesta mucho. Y a cada uno de nosotros sabe la realidad de cada uno. Por eso hay que ponerse objetivos para estar más sano, ¿no? Uno no cambia de la noche a la mañana mágicamente, ¿no? Eso lleva un proceso y es todo, es esfuerzo y hay que ponerse. En lo espiritual también, el tema de los hábitos piadosos con el tema de la oración, con el tema de la leer de su palabra, con el tema de congregarse, tenés que planificar. Es decir, tu hábito y tu meta y tu objetivo es no faltar ninguna reunión. Porque si falto me pasa como Tomás, ese Tomás que no estuvo en esa reunión, que vio al Señor Jesús resucitado, los otros le contaron, pero él se perdió esa reunión, ese momento histórico, no volvió más. Después Dios obró y él dijo, Señor mío, Dios mío, pero se perdió una reunión. Tiene que ser nuestro objetivo el hecho de no faltar a ninguna reunión, el hecho de ofrendar, de servir, sí, y así podemos seguir agregando. Por eso, si nosotros no tenemos objetivos, es como alguien que le apunta a nada, y seguramente le va a dar todas las veces si vos le apuntás a nada, ¿no? Como el arquero que le tira una flecha, le vas a dar todas las veces, pero cuando vos tenés un objetivo, vos sabés si le acertaste, le pasaste cerca, bueno, este año no se dio, uno empieza el otro año, ¿no? Ser perseverante en eso, porque si no somos como los adolescentes, acá se me enoja a mí, que no tenemos objetivo, le pregunta cuál es tu meta, cuál es tu objetivo este año no sé, no, ella me dice que sí tiene objetivo. Y bueno, eso es importante, tener cuanto, no hay edad para esto, uno lo puede empezar, no hay edad, cuanto más temprano lo empezamos, mejor es, porque planificamos la vida, porque mejoramos, porque podemos terminar una carrera, porque crecemos espiritualmente, cuanto más temprano uno lo aplica, más crecimiento uno puede tener en las diferentes áreas. Si no, somos como una canoa que va en el río que no tiene dirección, ¿no? Va sin remo, no le da dirección, la correntada te lleva por donde quiere. Y Satanás quiere eso, que nuestra vida no sea planificada, que no tenga objetivos, que te lleve para donde la vida te lleve, ¿viste? Va como un barrilete, ¿viste? El viento te lleva. No, uno tiene que tener una meta, un objetivo, tiene que apuntar a crecer. Bueno, todos por ahí tenemos objetivos, pero hay que ver si se ajustan a la voluntad de Dios. Por eso es muy importante escribirlos y orar, ¿sí? Por ellos. Orar específicamente por ellos. Sabemos que nuestro principal objetivo, el primordial, es ser más como Cristo. Como consecuencia lo voy a adorar más, como consecuencia le voy a servir más a Él. Es así, como consecuencia voy a servirlo con más fidelidad y como consecuencia me voy a parecer más a él. Ese seguro es el principal objetivo. Pero me gustaría ver un ejemplo de alguien, sería un paladín de la fe como el apóstol Pablo, ahí en Romanos, que él tenía objetivos espirituales. Por eso vamos a ir a Romanos y vamos a tratar de sacar eh, algunas enseñanzas. Romanos capítulo 1. Cuando no tenés mucho machete, estaría bueno un poquito más grande. Si no, nos quedamos sin los machetes. Fíjense el versículo 8. Podríamos leer del versículo, capítulo 1, del versículo 1. Y empezar a leer esta salutación que también es preciosa. Es una salutación preciosa que podemos sacar muchísima enseñanza, ¿no? Pero vamos a empezar del versículo 8 porque por un tema del tiempo, ¿no? Dice así la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo,
porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje, para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo agarra un versículo del Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo Testamento y habla, y justamente este es un versículo clave para Martín Lutero. Él leyendo la carta a los romanos se convierte, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá, justificados por la fe. Eh, lo que podemos ver acá en esta pequeña porción, vemos al apóstol Pablo, un apóstol Pablo que no era ningún improvisado, tenía objetivos espirituales, lo podemos ver ahí en el versículo 11, dice, porque deseo veros justamente para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Él nunca había estado en la iglesia allá en Roma, de los hermanos que se juntaban en Roma, pero él tenía un objetivo, tenía un propósito, tenía una meta de llegar a la iglesia, porque quería justamente comunicar. Tenemos que tener objetivos, así como el apóstol Pablo tenía objetivos espirituales, nosotros también lo tenemos que tener. Como decíamos, orar, leer, congregarse, servir, ofrendar, y bueno, utilizar los dones. Los dones o el don. Sabemos que mínimamente cada uno tenemos, o los dones, ¿sí? Eh, y bueno, ¿cómo hacemos para descubrir los dones? ¿De qué tema, no? Trabajando, no nos queda otro, trabajando. Cuando vemos una necesidad nos ponemos a trabajar dentro de la iglesia y hay que trabajar y hay que ponerse en actividad y hay que orar y los mismos hermanos en la congregación nos van a decir si somos de bendición en esa área, en eso lo que estamos haciendo. Pero tenemos que poner, en la iglesia no hay ningún miembro inútil, ¿sí? No hay nadie inútil. Es un concepto que a mí me encanta. Muchas veces al que tiene una autoestima baja o no se cree importante dentro de la iglesia, esto es matador. No hay miembro inútil. Si vos considerás que hay algún miembro inútil, corta un dedo, cortate el dedo del pie, cortate alguna parte de tu cuerpo. No hay alguna parte del cuerpo que sea inútil. Todas cumplen una función vital e importante. Y también pasa así en la iglesia. Fíjense el versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Él quería animar y ser animado. Confortar a otros y dejar que otros los conforten. Y vamos a confortar este año a algún hermano que está bajoneado, que está desanimado, ¿no? Y el apóstol Pablo tenía este objetivo, ¿no? De animar y de ser animado. Y también tenía este objetivo de predicar con el anhelo de tener un fruto. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Tenía este anhelo de predicar y que haya fruto. Bueno, es un anhelo precioso que tenía el apóstol Pablo y que nosotros también tenemos que planificar nuestra vida con estos objetivos santos, ¿sí? Con estos objetivos, con estos objetivos que son del Señor, ¿no? Que nos pueden ayudar. Pero es importante por eso la planificación como la tenía. Él nunca había llegado a la iglesia allá en Roma. Y dice, deseo tener un próspero viaje. Cuando uno empieza a ver el libro de los Hechos y empieza a ver la historia de este hermano, lo que padeció, ese próspero viaje es el naufragio, ese próspero viaje es ir preso, ese próspero viaje es ir picado por una víbora, ese próspero viaje es ir, bueno, estar preso, ¿no? Es tener un montón de situaciones terribles.
pero justamente él logró llegar hasta la capital del imperio conocido en aquel entonces como era Roma, preso, y que a cada guardia él justamente utilizaba para predicar el Evangelio, ¿no? Dios se glorificó en todos estos objetivos que él tenía para su gloria, ¿no? Él lo utilizó y la expansión del Evangelio se hizo porque un hombre tuvo objetivos tangibles, objetivos que se ponía y que los hacía y que el Señor los acompañaba por una persona justamente piadosa, una herramienta poderosa en las manos del Señor, ¿no? Por eso es tan importante el tema de los objetivos en nuestra vida, que si nunca lo hiciste es un momento para poder hacerlo, es un momento para tener esta conducta piadosa de planificar la vida y prepararnos y tratar de prepararnos en todo sentido. Necesitamos ser fieles, ¿no? El apóstol Pablo era algo, era algo que en sus características de su personalidad. ¿Qué es ser fiel? Bueno, ser fiel es cumplir con la palabra empeñada, es hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Muchas veces decimos en la iglesia vamos a hacer esto y después cuando podemos no lo hacemos, ¿no? Es ser consecuentes también, es estar donde debemos estar, es hablar cuando debemos hablar, eso es ser fiel. Hay un versículo ahí en Lucas 16 que habla, felicita, no, sí, no, perdón, Mateo 25, también Lucas lo dice, pero Mateo me gusta más, 25-23, que dice, su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor. Esto es lo que queremos escuchar todos, ¿no? Este es nuestro anhelo, por lo menos el mío. En lo poco has sido fiel. Quiero ser fiel en lo poco, quiero cumplir con la palabra empeñada, quiero hacer lo que dije que iba a hacer. ¿Y cuánto me cuesta? ¿No? No es fácil. Por eso uno tiene que dejar algunas cosas que le gustan para hacer otras que son necesarias hacer, ¿no? Que el Señor son para el crecimiento de la obra, son para la extensión del reino. Bueno, ¿qué objetivos nos podemos poner? Yo quiero algunas para que capaz que te pueda ayudar. Mejorar el testimonio puede ser uno. Puede ser perdonar alguna ofensa, que me dijo, que no me dijo, que esto, que lo otro, cortar con las cosas del pasado. Para eso hay que ponerse como un objetivo, perdonar. A veces es algún familiar, a veces un hermano de la iglesia, a veces es un vecino, ¿no? No sé si te tocan los vecinos, a mí me tocan bastante buenos los vecinos. Es más, saben que voy a la iglesia, pero hay uno que nos trae papel higiénico, porque nos trae, dice, para la iglesia. Pero a veces te toca algún vecino complicado y bueno, también hay que tener, saber perdonar, ¿no? Ayudar a alguien como objetivo, ¿no? Ayudar a alguien no solamente en necesidad económica, sino en el conocimiento de la palabra, capaz que discipulándolo. Hay miles de formas. Asistir al otro, capaz que prestar la oreja, escucharlo, porque es una persona que vive sola, que está sola. Y hay que tener esa disposición. Como un objetivo, hay que ponerse objetivo. Y también dejar hábitos que no son buenos. ¿Sí? Ahí estamos. Fíjense lo que dice Efesios 2.10, que somos, es un versículo muy conocido y ahora se me fue, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Creo que dice así, ¿no? Porque si lo buscamos por las dudas, se hizo un... Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, para las hacer... cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén, ahí estamos. Y Colosenses, siguiendo la misma idea, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, este tiene que ser nuestro objetivo, el andar como es eh, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, ¿cómo voy a dejar hábitos que no son buenos, hábitos malos? Bueno, ahí estamos, nos metemos en otro tema, pero es el tema de los hábitos, ¿sí? Yo ahora voy a tratar de dar qué es un hábito. Bueno, un hábito es
Es una forma de conducta adquirida por la repetición, se adquiere un hábito, ¿no? San Gurle, hay un santo que uno visita seguido, dice que 40 días uno logra tomar un hábito. Bueno, muchas veces se da y otras veces no, pero es esto, forma de conducta adquirida por la repetición de los mismos actos. Por eso es importante proyectar, tenemos que proyectar la vida, ¿no? ¿A dónde querés estar de acá a 3 años? ¿A dónde querés estar de acá a 6 años? ¿A 7 años? ¿A 8 años? ¿No? ¿Qué queremos lograr como iglesia muchas veces en el barrio? Por eso es importante la proyección, ¿no? Tenemos que tener un plan en nuestras vidas y tomar en todas las áreas. Tenemos que proyectar nuestro futuro, ¿no? Y para eso tenemos que estar con los hábitos. Yo te voy a tirar algunos hábitos que no son buenos, y los voy a leer directamente. Porque hay hábitos malos, ¿no? El pueblo de Israel tenía hábitos malos. Fíjense uno de los hábitos malos que tenía el pueblo de Israel en Jeremías 22:21 dice: Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, nunca oíste mi voz, ¿sí? Te habituaste a no escuchar la voz. Muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero no cambiamos, ¿no? Como dice Santiago. Dice, no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores, ¿no? Por eso, te habituaste a escuchar la voz de Dios, pero muchas veces la escuchás, pero no obedeces. No quiero escucharte, porque es fuerte lo que dice al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Ahí en Jueces 2:19 habla también del pueblo de Israel, un pueblo complicado. Dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. No, sabemos que la idolatría, ¿no? Es algo que, que muchas veces lo disfrazamos con cosas que parecen, necesito trabajar, necesito este peso más y esto y lo otro, y vivimos corriendo como la zanahoria al conejo, y idolatramos algunas cosas y a veces no son cosas tan importantes para nuestras vidas. Trabajo, dinero, familia. Por eso, cualquier cosa que quite el lugar al Señor, el centro de nuestra vida tiene que ser el Señor Jesús. Es lo más importante. Dios, la familia, la iglesia. Y estos órdenes de prioridades tienen que estar bien establecidos. Cuando hacemos la planificación de nuestros objetivos, ahí está. Dios primero, la familia. ¿Quién no quiere que le vaya bien? Todos nos deseamos eso, que nos vaya bien en la vida. Proverbios 1:10 y 11 habla: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Hábito de escuchar a personas que no son piadosas, a personas que no te van a dar un buen consejo. Eso es un hábito malo que podemos tener. Bueno, y yo así a grandes rasgos puedo decir malas palabras, malas contestaciones, puedo decir reacciones, actitudes, mala administración de la vida, mala organización de la vida, mala administración del tiempo, mala administración del dinero, bueno, no guardar secreto, hablar de otros. Ahí Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación, ¿sí? Así dice la palabra. Y con respecto al tiempo, mala administración de la vida, mala administración del tiempo, dice. Mirá como diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, administrando bien el tiempo, porque los días son malos, cuidando, no desadministrando. Pero bueno, ahí Efesios 5:15 y 16 habla de que el tiempo es el bien más precioso que nosotros tenemos. Por eso, para sacar los hábitos malos, tenemos que reemplazarlos, ¿no? Sacar uno por poner el otro. Tenemos que empezar con los hábitos buenos. Y vamos a Job, un toque. Ya con esto ya estamos concluyendo. Pero me gustaría no que quede con los hábitos malos, sino que empecemos con los hábitos buenos. Y ahí en Job, fíjense lo que dice el 4 y el 5, dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas,
para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, el día de los cumpleaños, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Si lo tenemos todo, podemos leer la última parte. De esta manera hacía todos los días. De esta manera hacía todos los días. Hábitos piadosos. De eso estamos hablando. Estamos hablando de objetivos, estamos hablando de proyectar la vida, estamos hablando de tener estas conductas piadosas que estos grandes hombres de Dios tenían. De esta manera hacía todos los días Job. Todos los días velaba por su familia, todos los días oraba, todos los días se preocupaba por la salud espiritual. Si no los tenés, es bueno ponerlo como un objetivo. Si no, vamos a hablar de leer y meditar en la palabra, ¿no? Porque es algo obvio que lo tenemos que hacer. Es el manual del fabricante. Si querés que en la vida te vaya bien, ahí Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ese me encanta, prosperará. Eso me encanta. Pero bueno, hay una condición. Tenemos que vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Meditar en la palabra. Santiago también nos da algunas indicaciones con respecto a la palabra. Santiago es precioso. Si uno se puede poner como objetivo estudiar en profundidad Santiago, es algo precioso y vamos a sacar conceptos prácticos. Fíjense, algo tan importante, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. El 19 empieza así. La tendencia del ser humano es hablar y no escuchar. Por eso Dios nos dice, prontos para oír, dice Santiago. Tenemos que oír más de lo que hablamos. Pero también nos da algunas instrucciones de cómo tenemos que estudiar la palabra. No nos acercamos, ¿no? Muchas veces nosotros en la lectura anual hacemos una lectura como es, a vuelo de pájaro y nos quedan conceptos. Lo que pasa es que después, como es un hábito, año tras año, hay veces te decís los versículos de memoria porque tenés este hábito piadoso de leer la palabra. Entonces, capaz que memorizaste un versículo, un hermano en la iglesia lo dijo, te quedaste meditando, en la semana seguramente lo volviste a leer y justamente se va dando. Pero es la repetición lo que te hace incorporar la bendita palabra de Dios, que es poderosa, que transforma el alma, como lo dice ahí Hebreos 4:12. Fíjense ahí, el 25 más el que mira nos da estas instrucciones, Santiago, para cómo sacar mayor provecho, para que la palabra de Dios sea eficaz. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será feliz, feliz, feliz en lo que hace, bienaventurado en lo que hace. ¿Vos querés ser feliz, feliz, feliz en lo que hace? Bueno, hay que aplicar y hay que mirar estos conceptos, mirar atentamente en la perfecta ley, no pegarle un vistazo sino más, leer y releer, leer y meditar, leer y dejar que me hable. Hay más de 7.000 promesas que están ahí, que se están oxidando porque nosotros los hijos de Dios nos hacemos uso de ella. Leer y perseverar, no siendo memorizar la palabra. Fíjense que memorizar, dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, sino hacedor de la obra. Eso lo decía el rey David en el Salmo 119, versículo 11. La oración también. Hay un versículo muy hermoso en Salmo 5:3. Dijimos el hábito de pensar en la familia, de orar, de preocuparnos por la vida espiritual, el hábito de leer la palabra, el hábito de la oración. Este salmo dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tener este hábito piadoso, hacer una lista de oración por los hermanos de la iglesia, por la familia, por cosas puntuales. Hicimos una lista de objetivos, presentarlos delante del Señor para que el Señor nos guíe, nos ayude, nos asista. El hecho de congregarse también es un hábito piadoso. Quiera Dios que sea un objetivo el hecho de congregarnos, de no perdernos ninguna reunión, de estar siempre en todas las reuniones. Porque fíjense, nos perdemos. Fíjense lo que dice Hebreos. Hebreos dice algo interesante ahí, el capítulo 10.
Ya estamos terminando y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no? Justamente nos tenemos que considerar al amor y a las buenas obras. ¿Dónde lo hacemos? Acá, en la iglesia, con los hermanos, ¿no? Con los hermanos crecemos, con los hermanos nos edificamos, con los hermanos nos pulimos. Acomodamos cada un ladrillito que somos la iglesia, nos vamos puliendo y nos vamos perfeccionando. En hechos lo podemos ver que era una costumbre de reunirse. Y el último es el de ofrendar, un hábito piadoso. Nosotros podemos seguir. Fíjense, el Proverbios 21-26 dice, hay quien todo el día codicia, pero dice algo muy importante, pero el justo da y no retiene su mano. El justo da y no retiene su mano. Por eso es importante el tema de la ofrenda, que podamos tener una buena administración de los recursos que son de Dios, nada es nuestro, todo de Él. Entonces que podamos tener una buena administración y planificar el tema también de la ofrenda para el crecimiento de la iglesia, para el sustento de la iglesia, para poder ofrendar a algún misionero, porque hay que tener objetivos como iglesia también así. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Vamos a ofrendar a algún misionero? ¿Cuáles son? Todo eso, nosotros allá ahí estamos planificando, lo estamos haciendo en medio de los tropezones. Gabriel es mucho más disciplinado que yo en todo esto. Él, como fue docente, la tiene clara con el tema de la planificación y me ayuda y yo aprendo, porque yo soy un desastre. Y esto me lo digo a mí mismo porque quiero que este año sea diferente, porque yo quiero ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor siervo. Pero justamente lo voy a lograr este año, va a ser diferente si yo decido hacerlo. Y el Señor está esperando que nosotros, Él está dispuesto, Él quiere transformarnos, Él quiere cambiarnos. Pero si yo no me someto a Él, no lo busco en oración, no busco de su palabra, no me congrego, estoy al horno, ¿no? Es muy difícil que el Señor eh, nos pueda transformar. Así que quiera el Señor que este 2026 sea diferente, que cuando llegue diciembre te hayas puesto muchos objetivos y que hayas logrado muchos de los objetivos o que hayas logrado uno. Ya con uno va a ser para la gloria de Dios. Un solo hábito. Daniel, con esto termino. Daniel, él oraba todos los días, abría las ventanas de su aposento y oraba. Era un hábito que tenía. Había gente que tenía envidia, hizo un edicto, lo forzó al rey para hacer un edicto, el edicto lo quería Daniel, el rey lo quería a Daniel, pero cuando sacó ese edicto, él siguió con ese hábito piadoso de orar y hablar con Dios. Y estos sátrapas que lo tenían, le dijeron, mira, Daniel es administrador que vos tenés ahí, papá, porque lo querían eliminar a Daniel. Y ahí vemos con tristeza el rey lo manda al foso de los leones. Daniel esa noche durmió tranquilo, porque él sabía en el Dios que creía. El rey, porque quería a Daniel, no pudo dormir. Fíjense. Pero al otro, a la mañana temprano fue el rey. Y dice, ¿está todo bien? Sí, el Dios mi Dios me cuidó de la boca de los leones. Un hábito para la gloria de Dios. Un hábito. Que nosotros eh, podamos implementar hábitos en nuestra vida para la gloria de nuestro Dios, que transformen nuestra vida y que lleguen a los seres queridos. Tenemos retoños que nos están, yo tengo mis dos hijas, pero también en la iglesia nos miran. Hay más retoños que siguen nuestro ejemplo. Por eso hay que ponerse objetivos para ser mejores en todo sentido. Y con la ayuda del Señor y de su palabra vamos siendo transformados a la imagen de Jesús.